Buen día, estimados participantes. A continuación, les presentaré cómo construir una tabla de distribución de frecuencia utilizando la función análisis de datos, y dentro de la función de análisis de datos vamos a utilizar la función histograma. A continuación presentamos los datos. Como pueden ver ustedes, tenemos todos estos datos acá. Hacemos nuestro cuadrito de cálculos previos, en donde vamos a estimar el número de datos del conjunto de datos, el límite inferior, el límite superior, el rango, número de clases y el tamaño de clase o amplitud. Empecemos con el número de datos. Ya sabemos que vamos a utilizar la función contar. Vamos a contar y nos vamos a recorrer el conjunto de datos de toda la tabla. Tenemos el conjunto de datos, cerramos la función y nos da que tenemos un total de datos de 168. Seguidamente marcamos el límite inferior. Como ya sabemos, usamos la función mínimo y recorremos también el conjunto de datos. Cerramos la función de mínimo y tenemos el límite inferior del conjunto de datos, nos sale que es 30. A continuación vamos a encontrar el límite superior, el cual ya saben que se determina por la función máxima. Entonces también recorremos el conjunto de datos total, cerramos la función y nos da que la función, el número más grande es 120. Ahora, para encontrar el rango, sencillamente restamos el límite superior menos el límite inferior del conjunto de datos. Como ya sabemos, para calcular el número de clases usamos la fórmula de Sturges, que es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo. Damos clic acá en logaritmo. ¿El logaritmo de qué? De todo el conjunto de datos, que en este caso es 168, el cual estoy marcando. Cerramos la función, le damos intro y tenemos que el número de clases en este caso es 8.4. Luego encontramos, en este caso, como tenemos 8.4, vamos a redondear hacia el límite superior, que es 9, y vamos a considerar que el número de clases que vamos a considerar va a ser 9. Va a ser 9. Aquí la tenemos. Este va a ser el número de clases que vamos a considerar. Luego calculamos el tamaño de la clase o la amplitud, la cual va a ser igual al rango dividido entre el número de clases. Y esto nos va a dar igual que el tamaño de clases o amplitud va a ser de 10. O sea que entre un límite inferior y un límite superior va a haber de diferencia 10 unidades. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver, vamos a construir en estos datos el número de clases y los intervalos de clases, los vamos a definir, los cuales son los siguientes. Vamos a definir que el número de clases empieza por 0. Vamos a definir los nueve números, las 10 clases de 0 a 9. Perdón. Aquí tenemos las 10 clases. Perdón. Los 10 intervalos de clases.
que en este caso son, perdón, las 9 clases, ¿ok? Las 9 clases están aquí, del 1 al 9, que corresponden a este 9. Perdón, estamos corrigiendo lo que habíamos dicho. Y aquí lo tenemos. Estos son los 9 números de clase: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a definir los intervalos de clases, en los cuales vamos a considerar los límites inferiores y superiores de cada una de las clases. Entonces tenemos el límite inferior, va a ser el límite inferior general, que corresponde al mínimo de todos los que calculamos, que es 30. Y el límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud de clases. La amplitud va a ser 10. Entonces vamos a ver que va a ser igual a esto más el límite inferior de esa clase. Entonces vamos a tener 30 y 40. Ahora vamos a definir la siguiente clase. La siguiente clase va a ser igual, el límite inferior va a ser igual de la segunda clase, va a ser igual al límite superior de la primera clase. Nos va a dar 40 y vamos a definir acá, para efectos de facilitar, o vamos a calcular también la segunda clase, el límite superior de la segunda clase, que va a ser igual al límite inferior más la amplitud de clases. Entonces vamos a dar F4 acá para facilitar los cálculos. Y acá nos vamos, corremos toda esta información hacia abajo y igualmente corremos nuestra información hacia abajo y nos dan básicamente, como podemos ver, estamos teniendo los límites inferiores y superiores de cada una de las clases con un tamaño, una amplitud de clase de 10, así que los tenemos de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, etc. Y aquí tenemos las 9 clases que hemos definido. A continuación, vamos a calcular, basados en esto, y basados en la función análisis de datos, la cual se encuentra en la hoja de Excel que estamos abriendo acá, que tenemos abierta. Fíjense bien, le doy clic a datos y se me despliega esta función de análisis de datos. ¿Qué voy a hacer en análisis de datos? Le doy clic y busco dentro de las funciones para análisis la función histograma. Y tenemos la función histograma, le doy a aceptar y me despliega un cuadro de diálogo y me dice cuál es el rango de entrada. El rango de entrada va a ser los datos de todo el conjunto de datos, todos los datos considerados en la población. Entonces le doy, recorro todos los datos para introducirlos, los 168 datos que tengo, y los introduzco en la función, y después busco el rango de clases. ¿Cuál va a ser mi rango de clases? El rango de clases que voy a considerar va a ser los límites superiores que yo tengo considerado. ¿Okay? Igualmente voy a darle clic a rótulos, voy a darle clic a porcentaje acumulado, se va a desplegar la información en una hoja nueva y le voy a dar también crear gráficos. Repito, en el rango de entrada se consideran los datos de todo el conjunto de todos los datos de la muestra de la población, y el rango de clases se introducen los límites superiores
los límites superiores y los intervalos de clase. ¿Qué más consideramos? Damos clic donde dice rótulos, aparece por default en una hoja nueva. Damos clic también donde dice porcentaje acumulado y le damos también clic a crear gráficos. Luego damos a aceptar y ya nos aparece el histograma. Como ustedes pueden ver, nos aparece el histograma nos aparece ya la frecuencia ya calculada. Fíjense bien, aquí nos aparece la frecuencia calculada, o sea, y con los límites superiores a la izquierda. Los límites superiores de cada clase es 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. O sea que nos aparecen aquí 3, 5, 7, las 9 clases en que hemos dividido la información relativa para armar nuestra distribución de frecuencia. Vamos a arreglar un poquito los datos. Arreglamos los datos. Tenemos acá, como ustedes ven, ya tenemos el histograma, el cual nos dice que con un rango de clases en la primera clase de 40 como límite superior, que está acá, tenemos una frecuencia de 24. Aquí lo leemos. Y acá están los porcentajes acumulados al lado derecho. También podemos seleccionar los datos acá y poder cambiar y arreglar este histograma a nuestro criterio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar la tabla de distribución de frecuencia. Ya tenemos acá la frecuencia. Ustedes ven, la frecuencia ya la tenemos, es esta columna de frecuencia, ya la encontramos automáticamente por default, usando la función histograma en análisis de datos nos da la frecuencia. ¿Y qué vamos a encontrar? Esta es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a encontrar la frecuencia. Damos insertar, insertamos una columna, introducimos otra columna como decíamos y le damos ahora, vamos a introducir la frecuencia acumulada. ¿Cómo hacemos la frecuencia acumulada? Sencillamente copiamos la frecuencia de la clase 1 y vamos acumulando por cada clase. En este caso tenemos que la frecuencia en la clase 2 con un rango de 50 va a ser igual a la anterior más la frecuencia absoluta que estamos considerando. Luego damos hacia abajo y como ustedes ven, la frecuencia acumulada de todos los datos acá nos coincide con la cantidad total de datos que tiene la población que estamos considerando. Aquí lo tienen, 168, que es el total. Ahora vamos a insertar otra columna para poner el porcentaje de frecuencia o frecuencia relativa. Entonces, ¿qué hacemos? Para introducir los datos en esta columna, dividimos la frecuencia absoluta de cada una de las clases entre el total,
que es 168. Este total C13 168 le damos F4 para facilitar los cálculos. No. Vamos a retroceder para corregir. 24 entre 168 y le damos F4 a 168 y damos Enter. Copiamos hacia abajo. Vamos a bajar y tenemos esto y lo transformamos esto también en porcentajes. Lo dejamos con los decimales, trabajamos con porcentajes con 2 decimales y como ustedes ven ya tenemos la porcentaje de frecuencia relativa y aquí el porcentaje acumulado por default. Tenemos el porcentaje de cada una de las clases. Aquí coincide la primera clase. Aquí este dato de 25 es la sumatoria de 1429 más 1071 y así va sumando 25 más 893, 3393 hasta sumar también el 100%. Vamos a totalizar también esto. Y nos da también, como ustedes pueden ver, que esto totaliza 100% y estamos cuadrando nuestras cifras. A continuación, para completar nuestra tabla de frecuencia, vamos a insertar un par de columnas. Vamos a insertar mejor 3 columnas para introducir los intervalos de clase y los ponemos acá en este recuadro. Ya tenemos los intervalos de clase acá y vamos a copiar los intervalos que calculamos en este vamos a copiarlos. Básicamente copiamos sobre el otro porque prácticamente teníamos el límite superior y hemos copiado sobre estas 2 columnas los diferentes intervalos. Y ahora podemos también poner acá, si queremos una información de las clases, entonces numeramos 1, 2, aquí tenemos las clases. Vamos a ver, con esto vamos completando poco a poco nuestra tabla de frecuencia. Como ustedes pueden ver, esta información básicamente es la que nos identifica los diferentes valores de una tabla de distribución de frecuencia aquí tenemos. Ahora podemos también construir también nuestro gráfico de frecuencia que tenemos acá. Nos hace falta, perdón, la marca de clase. Entonces insertamos otra columna y tenemos la marca de clase.
la cual es igual por definición a la sumatoria promedio de los intervalos de clase. Se suman los dos intervalos, el límite inferior y el límite superior, y se divide entre 2. Copiamos hacia abajo y aquí tenemos las marcas de clase. Ahora también nosotros podemos hacer nuestra gráfica de distribución de frecuencia, para lo cual nos vamos a insertar, vemos datos recomendados y damos a aceptar, y aquí tenemos también nuestra gráfica de frecuencia, en la cual dice, tenemos todos los datos. Ya le podemos cambiar aquí diferentes presentaciones, colores, etcétera. Y aquí tenemos que vamos a ver, acá le damos etiqueta de datos y como ustedes pueden ver, nos dice la interpretación de la gráfica de frecuencia, nos dice que aquí tenemos en la parte de abajo, en el eje de las X, tenemos las marcas de clase 35. Por ejemplo, acá tenemos 35 con una frecuencia de 24 veces, y ahí tenemos marcada toda la información relacionada con la tabla de distribución de frecuencia, y a su vez en la parte derecha estamos encontrando también el histograma correspondiente. Con esto damos por terminado la explicación cómo podemos construir una tabla de distribución de frecuencia con diferentes metodologías. En este caso usamos la metodología de análisis de datos y seleccionamos la función histograma, a través de las cuales nos da directamente la frecuencia absoluta de la muestra.